Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Y hoy vamos a conversar con una egresada de la Facultad de Humanidades de la UNE como profesora y licenciada en Historia. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y magíster en Ciencias Políticas por la UNE. Es profesora titular por concurso de Historia Argentina Contemporánea del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE e investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Además, dirige el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre el Estado, la Política y la Sociedad, que es el NESEPS, que este año está cumpliendo 10 años. Marimar Solís Carnicer, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una apretada síntesis de tu currículum que es pero muy grande. Pero bueno, para empezar, como siempre, si vos te tenés que presentar más allá de tu hoja profesional, que es muy extensa, ¿quién sos? Qué pregunta. Bueno, yo soy una persona que es apasionada de su trabajo, la verdad. A mí me gusta muchísimo lo que hago. Creo que en ese sentido tengo mucha suerte porque disfruto de mi trabajo y puedo vivir de ese trabajo que tanto me gusta. Así que yo creo que soy una persona común y corriente que tiene la suerte de poder vivir de lo que le gusta, que en este caso es de ser historiadora y ser docente. ¿Trabajás mucho igual o no? Mucho, sí. Está bien. Nosotros hace un tiempo largo ya hablamos con vos sobre caudillos, sobre líderes políticos correntinos y ahora queríamos hablar de un tema que sobrevuela toda la vida institucional, no solo aquí en la provincia, sino también en el país, que es sobre los usos políticos de la historia, ¿no? Según una definición que encontré sobre esto, sobre los usos políticos de la historia, hablan de que es como una manera en que los actores políticos utilizan la historia para justificar o legitimar sus acciones, constituir lealtades colectivas, influir en la opinión pública o consolidar su poder. La historia no es solo un relato del pasado, sino también una herramienta que puede ser manipulada con distintos fines. ¿Qué te pasa con esta definición? ¿Es más o menos por ahí? ¿Vos tenés otra? ¿Qué son los usos políticos de la historia? Sí, es bastante por lo que vos acabas de definir, pero bueno, también este es un concepto que, como todos los conceptos y más los que trabajamos en historia, nos gusta también pensarlo de esta manera, tienen su propia historia. Los usos del pasado vienen de muy lejos. O sea, ya podemos hablar desde la época de Cicerón, que hablaba de la historia como maestra de vida, y después, bueno, en el siglo XIX, en el momento en el que se empezaron a constituir los estados nacionales y también a la par la historia se fue convirtiendo en una disciplina científica, empezó también a ser utilizada la historia como para poder justificar o dar una tradición o una identidad de esos nuevos estados que estaban surgiendo. Y así, por ejemplo, tenemos el caso así como más característico de Alemania con su historiador referente, que va a ser Leopold von Ranke. También pasó algo parecido en la Argentina, porque esto es un fenómeno mundial que atraviesa la historia y atraviesa los diferentes países, y también sucedió algo parecido en la Argentina a fines del siglo XIX, cuando se estaba constituyendo el Estado Nacional. Un historiador, que va a ser Bartolomé Mitre, que además de historiador también fue un dirigente político que incluso llegó a ser presidente, va a dar uno de los relatos fundacionales. Y periodista, ¿no? Y periodista, además. Utiliza esa herramienta. Totalmente, o sea, director del diario, fundador del diario La Nación. Pero bueno, como historiador, él va a dar un relato fundacional de lo que va a ser el origen o las características o la identidad de esa nueva nación que estaba surgiendo a fines del siglo XIX, que era el Estado argentino, la nación argentina, dándole determinadas características, llevando un poco los orígenes de esa nación o esa identidad ya desde la época colonial. Bueno, es un relato que termina cristalizándose y va a colaborar en el proceso de construcción de ese Estado argentino y en fortalecer esa identidad que estaban haciendo. Y además también Mitre, en ese mismo proceso, va estableciendo
va determinando quiénes son los héroes a los que esta nueva nación va a identificar como los referentes. Y así entonces claramente Mitre, en una operación historiográfica importante, va a imponer las figuras de Belgrano y de San Martín, que son sus dos protagonistas de sus dos obras más importantes en historia, como los principales héroes de la Argentina. Por lo tanto, los usos del pasado o los usos políticos del pasado tienen una larga historia. Ahora, en los últimos años, la historiografía, es decir, la historiografía profesional, porque bueno, también los historiadores fuimos pasando por distintas etapas y digamos que ya para la segunda mitad del siglo XX la historiografía es una tarea profesionalizada. Quienes nos dedicamos a esto trabajamos en base a determinados parámetros, métodos, formamos parte de una comunidad científica que es la que valida nuestra investigación y esto hizo que la historiografía profesional se vaya separando un poco de estos relatos que mezclaban un poco la historia y la política en una sola cosa. Y entonces esto dio lugar a que en estos últimos años ese concepto de usos del pasado o de usos políticos del pasado haya adquirido otras características, porque se convirtió en un objeto de estudio también para la historiografía. Y fundamentalmente quien va a imponer, digamos, este concepto, o por lo menos uno de los referentes que se toma, digamos, como que va a dar lugar a esta nueva forma de entender los usos del pasado, va a ser Habermas, a fines del siglo XX, en la década del 80, en una discusión, un debate que hubo entre los historiadores alemanes en el año 1986, entre dos grupos de historiadores, entre los que estaban aquellos que pensaban que el historiador tenía que ponerse en una actitud de estar consciente de cuál es la función social del historiador y entonces ver que no se podía banalizar al nazismo como se estaba pretendiendo desde otro sector de la historiografía más conservadora que estaba planteando una especie de revisionismo negacionista acerca del nazismo. Entonces Habermas lo que plantea ahí es que los historiadores tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función social y que frente a acontecimientos como por ejemplo puede ser el nazismo, un historiador no puede permanecer, digamos, fuera en una supuesta objetividad frente a hechos tan atroces como ese. Bueno, y a partir de allí entonces empieza toda una corriente dentro de la historiografía que empieza a estudiar, bueno, cuáles son esos usos públicos, porque no solamente la política usa el pasado, todos usamos el pasado, porque el pasado no le pertenece a nadie, o sea, le pertenece a todos. Todos nos apropiamos de alguna forma del pasado. Bueno, la política también hace lo suyo con respecto a eso, tiene sus propios objetivos de qué es lo que está buscando en el pasado, y generalmente lo que la política o los políticos buscan en el pasado es poder legitimar su presente. Es poder encontrar cierta tradición que le dé sustento a sus acciones del presente. Es decir, los usos del pasado para la política están más relacionados con el presente que con el pasado. Claro. O sea, les interesa más en realidad el presente que el propio pasado. Y ahí entonces hay una diferencia entre lo que hacemos los historiadores y el uso que la política puede hacer del pasado. Esa caracterización, digamos, también para hacer una conceptualización muy rápida para televisión, digamos, el que esté interesado hay que estudiar, digamos, pero bueno, entonces, usos políticos de la historia, según lo que vos estás contando, ¿no? Para legitimar el poder, para la construcción de una identidad, que puede ser nacional o la justificación de políticas públicas, el uso electoral, la manipulación y la propaganda, e incluso los usos de la historia como reconciliación o como conflicto, digamos, ¿no? En la Argentina, hace unos días nomás, el 24 de marzo, entró como en esta categoría de una disputa pública, digamos, por el sentido del golpe de Estado, ¿no? Una cosa así. Totalmente, porque el tema de los usos políticos del pasado también está muy relacionado con otro concepto que me parece que es importante que lo pongamos aquí también sobre la mesa, que es el concepto de memoria. Porque los usos políticos del pasado están más vinculados con las memorias que con la historia propiamente dicha. Y como sabemos, las memorias son cambiantes, las memorias son diversas,
las memorias se van reformulando todo el tiempo. La historia también, pero las memorias mucho más rápido. Y entonces me parece que esta cuestión de los usos políticos... los requisitos formales que debería seguir la historia para claro, que exactamente. no quede ahí como una mera opinión, digamos. Claro, porque los historiadores lo que hacemos cuando vamos hacia el pasado con las determinadas preguntas es siempre buscar, bueno, las fuentes que nos ayuden a poder comprender ese pasado, y claramente las interpretaciones que podemos hacer pueden ir cambiando también en el tiempo. No es que se cristalizan de una vez y para siempre, porque puede ser que uno mañana encuentre otra fuente o otra forma de preguntarse sobre ese objeto. Pero muy distinto es la cuestión de la memoria, donde la memoria es muy selectiva, la memoria recuerda y olvida, tanto el olvido como lo que se acuerda forman parte de la memoria, y por lo tanto uno puede recordar lo que le conviene y olvidar también lo que le conviene, y en ese sentido entonces los usos políticos del pasado están más relacionados con la memoria que con la historia. La pregunta entonces es, por ejemplo, ¿no? Si los políticos o la gente que está en el poder, digamos los gobernantes, pueden cambiar la historia o narrarla de acuerdo a sus conveniencias. ¿Tienen vía libre? ¿Lo pueden hacer? Pueden, sí, tomarse del pasado para hacer una narración acerca de ese pasado, una interpretación vinculada con la memoria. Pensemos en el ejemplo que vos mencionaste recién, que me parece que es bien paradigmático para entender esto, que es el tema del 24 de marzo. Claramente, el 24 de marzo ocurrió en el año 76 un golpe de Estado contra un gobierno constitucional que inauguró un periodo de una dictadura atroz. Son hechos que son estudiados y han sido profusamente estudiados por la historiografía, tanto ese periodo que empieza en el 76 como la etapa previa. Ahora, la política puede hacer uso, digamos, de ese acontecimiento, y lo hemos visto, por ejemplo, en el gobierno anterior, en el gobierno, por ejemplo, en la etapa kirchnerista, como también se ha hecho uso de ese periodo con la construcción de un relato que va a tratar de legitimar a ese gobierno que estaba en ese momento en ese presente, buscando la legitimación de ese pasado, esa identidad en ese periodo particular. Y vemos cómo hace unos días el gobierno actual también tomó el mismo acontecimiento, obviamente buscando otras tradiciones distintas a las memorias que se hacían referencia en el gobierno anterior, también para buscar en ese momento o en ese acontecimiento o en ese periodo aquellas raíces que vayan a darle fortaleza a la tradición que quiere defender en el presente. Dinamitando políticas anteriores y justificando las actuales, digamos, claro, ¿no? Totalmente, pero ninguna de las dos están haciendo referencia a lo que la historiografía ha estudiado sobre ese periodo. Entonces, ahí es, por ejemplo, donde muchas veces, vos habías mencionado hoy que se puede tergiversar la historia. Bueno, hemos visto en este video que pasó el gobierno por el 24 de marzo, donde realmente hay algunos elementos que aparecen allí que son una tergiversación de la historia, porque plantean de un discurso que es un discurso bastante viejo también, ¿verdad?, de el revisionismo, que plantea, bueno, no, porque esta historia nos ocultaron, esta historia nos mintieron, cuando en realidad todos los libros de historia hablan de las organizaciones armadas, hablan del proceso de la década del 60 y del 70, eso todo el mundo lo sabe, eso no es oculto, pero bueno, el tema está de cómo se posiciona el gobierno o el poder o la política y qué es lo que toma de ese pasado para rescatar y entonces para que le sirva para fundamentar un discurso que en realidad no es del pasado, sino que es del presente. Bueno, ¿y cuáles son, porque ahí mencionaste, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros de la manipulación de la historia con fines políticos? Y en todo caso, ¿cómo nosotros como sociedad nos podemos proteger de esas manipulaciones? Bueno, ahí hoy en día, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de lo que se llama las políticas de memoria, ¿verdad?, que todos los gobiernos, bueno, en los últimos años hemos escuchado muchísimo hablar de las batallas culturales. Claro. Bueno, claramente, ¿cómo podemos contrarrestar o cómo podemos estar atentos o ser más críticos frente a eso que
si uno lo recibe desprevenido, quizás puede caer en la trampa de creerse algunas tergiversaciones, ¿verdad?, que a veces se plantean en esos usos que se hacen del pasado. Creo que allí, bueno, lo importante es, por un lado, la educación, creo yo, es fundamental, y por otro lado, también ahí tenemos, y volvemos a la idea de Habermas, de la función social de los historiadores, que tenemos un lugar, creo yo, que tenemos que ocupar, y también hacer escuchar nuestras voces, que claramente a veces es muy difícil de contraponer, porque la voz que viene desde el poder es mucho más fuerte, más potente, abarca muchos más espacios, pero el poder también de alguna forma hacer llegar todo lo que desde la historiografía se está trabajando, se está estudiando, se está investigando, como para que la sociedad sea capaz, bueno, de reflexionar y de poner en una balanza y poder entonces ver y poder distinguir cuando se está haciendo un uso malicioso, si se quiere, ¿verdad?, por la tergiversación que se hace del pasado, o cuando solamente lo que se está haciendo es rescatar una memoria de ese pasado, que puede ser una entre tantas, ¿verdad? Hay una larga lista de ejemplos de esas batallas del pasado. Nosotros acá tocamos una o dos, pero ¿podemos ver eso también acá en la historia provincial? O en todo caso, ¿cuáles son? ¿Vos trabajaste algunos ejemplos de usos del pasado que se pueden atribuir a nuestro territorio? Sí, porque esto que hablamos al comienzo de la cuestión de que la historia, la memoria o el pasado cumple una función de otorgar una identidad, una tradición, y bueno, y esto se dio, como yo te dije, el ejemplo de Mitre, para el caso de La Nación, también se dio una operación parecida en el caso de Corrientes. No es, digamos, diferente en ese sentido el proceso que se dio acá. ¿Quiénes fueron? Y acá, en el caso de Corrientes, se da una particularidad porque no hay, a diferencia de otras provincias, un caudillo que reúna las condiciones, como por ejemplo, como para tener una idea, de Güemes en Salta, que bueno, además es un héroe de la etapa de la independencia, con un caudillo popular, con una enorme llegada a la sociedad. Un héroe de esas características no tiene la historia de Corrientes, porque justamente la historia de Corrientes, sobre todo de las primeras décadas del siglo XIX, quienes van a gobernar la provincia en esos años, en ese proceso de formación de la provincia de Corrientes, después de la independencia, van a ser políticos que se van a destacar por su civilidad, es decir, son políticos más bien de la ciudad, no tanto de líderes. Escritorio, digamos, más que de campo de batalla. Exactamente. Y entonces esto le va a dar una diferencia muy importante con esos otros caudillos que encontramos, por ejemplo, bueno, Facundo Quiroga, La Rioja, claro, exacto, que caudillos de ese tipo no tuvimos en el caso de Corrientes. Y entonces, en el momento en el que se está pensando, bueno, de cómo se construye ese pasado, o a quién hay que rescatar de ese pasado, o que pueda representar esos valores para que lo otorgue y fortalezca una identidad provincial, se encontró fundamentalmente por un lado, en un periodo, en un proceso, que es el periodo de las luchas contra Rosas, que la historiografía argentina va a llamar la Cruzada Libertadora, que es el momento en el que, sobre todo los historiadores correntinos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, van a encontrar que es el momento en el que Corrientes hace un aporte clave en el proceso de la construcción del Estado Nacional. Y entonces allí es donde van a apuntar fundamentalmente su mirada, y en ese proceso entonces aparece la figura, que es la figura de Berón de Astrada, que tiene algunas características, su biografía o su historia personal, el hecho de su muerte en campo de batalla, siendo gobernador, le daba ciertos elementos como para poder convertirlo en ese héroe. Una épica le daba, exacto, ¿no? Le daba cierta épica, ese martirio de Berón de Astrada. Sin embargo, Berón de Astrada gobernó muy poquito tiempo y no llegó a aprender claramente, más allá de toda una operación historiográfica que se hizo en torno a su figura. Claramente es una figura destacada del pasado provincial, pero
no se logró imponer, como si pensamos, le preguntamos a un salteño, bueno, ¿quién es el héroe Güemes, provincial? claro. Es Güemes. No, acá no. Y en el caso de San Martín nos queda como lejos, digamos, ¿no? Nos disputamos entre toda la Argentina. Y el caso de San Martín es también un caso muy interesante porque también es producto de una operación historiográfica el imponer la figura de San Martín como un héroe provincial, porque San Martín había sido consagrado por Mitre ya a fines del siglo XIX como el gran héroe nacional. Y con Corrientes la verdad que San Martín tenía pocos vínculos. Claro. Solamente había nacido en Yapeyú, que era un poblado que pertenecía a la región de las Misiones, que actualmente, obviamente, y después posteriormente va a formar parte de Corrientes. Vivió muy poquito tiempo San Martín en ese lugar, por lo tanto, no había mucho. No es que podemos amarrear mucho ahí para tenerlo acá, digamos. Pero entonces lo que se buscó fue justamente tratar de fortalecer esos pocos vínculos que había de San Martín con Yapeyú y por lo tanto con Corrientes para tratar de imponerlo también como un héroe provincial. E identificar, hacer una especie de ligazón, digamos, entre el héroe de la independencia, San Martín, con el héroe de la organización nacional, Berón de Astrada. Y entonces pasarían a ser como las dos principales figuras de la historia provincial que, por supuesto que San Martín va a tener un mucho mayor relieve y llegada que el caso de Berón de Astrada. Sin embargo, visto desde acá, ¿no? Visto desde el presente, uno escucha, ve a los líderes políticos. Ahora está Valdés gobernando hace casi 8 años, pero también antes, que hay como un intento, ¿no? Todo el tiempo en sus discursos de mechar cuestiones que tienen que ver con la historia. Y ese relato, la heroicidad, la entrega, qué sé yo, Malvinas, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, vos trabajaste algunas cuestiones relacionadas con el discurso del gobernador que podamos aportar acá a esta discusión. Como trabajar específicamente un análisis del discurso del gobernador, no, pero sí lo he escuchado en sus discursos, por ejemplo, en el último discurso de la apertura de las sesiones legislativas, donde le dedicó unos párrafos importantes, o sea, bastante tiempo a la historia, al comienzo de su discurso y al final. Al comienzo haciendo referencia a determinadas figuras que para él son quienes lo inspiraron, figuras que aparecen, figuras del mundo, de la historia mundial, como por ejemplo Martin Luther King, pero también figuras que de la historia nacional, como por ejemplo, me llamó la atención que haya mencionado a Perón y a Evita. Bueno, pero él juega mucho con eso hace mucho tiempo. Yo supongo que es un discurso abarcador desde el punto de vista político, que además rinde electoralmente, claro, siempre. Pero hay una cuestión. Además tiene cuna también peronista, ¿no? No claro, es solo radical. Claro, pero una cuestión que me llamó la atención es que se destacan figuras, por ejemplo, menciona a nivel nacional a Perón, a Evita, a Frondizi, Alfonsín, pero sin embargo, cuando hace referencia a la historia de Corrientes, no menciona a ninguna figura política destacada, por ejemplo, de esos periodos en los que actuaron esas figuras que él menciona a nivel nacional. Entonces, claro, eso me llamó la atención porque claramente allí hay una operación de una selección del por qué mencionar a determinadas figuras que están como por encima de las discusiones locales, de la política local, y que pueden generar mayor consenso y que entonces están por arriba, digamos, de las disputas de la política local, y en cambio a nivel local, a nivel provincial, se va al siglo XIX. Y entonces, en el siglo XIX, nuevamente, ¿a quiénes son los referentes? ¿Qué operación es esa? Porque ahí lo que podemos, siguiendo lo que estás diciendo, ¿no? Ahí podemos, hay una selección, sí, pero ¿por qué? Porque no hay consenso entre las figuras del siglo XX, XXI, o no nos ponemos de acuerdo todavía cuáles son los hechos que vamos a narrar, porque hay disputas que todavía están muy, muy presentes y que evita, digamos. Yo creo, pueden ser varias cosas, ¿no? Pero me parece que es un poco apelar a
a la tradición, apelar a esos orígenes de la identidad, y entonces hay que apelar a aquella etapa, a aquel periodo que fue consagrado como el periodo clave para la construcción de una identidad provincial, que es justamente el periodo de la Cruzada Libertadora. Y entonces, ¿a quién menciona él en su discurso? Menciona a Berón de Astrada, menciona a Ferré, y bueno, también menciona a los generales que no eran correntinos, ¿verdad?, a Paz y a Lavalle, que fueron convocados por el gobierno de Corrientes para luchar contra Buenos Aires. Entonces me parece que lo que está haciendo es una operación que busca ir a un punto o a un periodo de la historia sobre el cual hay menos debate y discusión, porque hay mayor consenso acerca de, bueno, ahí están las raíces de lo que se considera forman parte de la identidad provincial. Y de ahí se puede entonces rescatar la heroicidad que vos mencionaste, que aparece permanentemente, a veces ligado con lo guaraní, a veces ligado con estas batallas de la Cruzada Libertadora, con la Guerra de Malvinas. Quiso ser nación, me fui a San Nicolás de los Arroyos con la idea y la pluma de Pujol, como dice el poeta, Malvinas, ahí estamos, ¿no? Y además, totalmente, y además también coincide con la defensa del federalismo, que es otra de las banderas, ¿verdad?, que van a considerarse como constitutivas de esa identidad provincial, y entonces ahí la figura de Ferré es importante destacar como para poder fortalecer el discurso del federalismo. Y por otro lado, al mismo tiempo, y perdón que agregue una cosita más, el discurso canónico, podríamos decir, que consagró esta identidad provincial, tiene como dos claves o dos columnas. Por un lado, esto de la heroicidad, de la Corrientes que dejó su sangre, su vida, para la construcción del Estado Nacional, y por otro lado, el hecho de que esa consagración de la provincia a esa construcción del Estado Nacional no fue correspondida, claro, de la misma forma por parte del Estado Nacional, o sea, no fue reconocido, y entonces el discurso de la provincia postergada, de esa provincia que tenía ciertas expectativas que se vio frustradas. Y en ese discurso se hallan muchos dirigentes políticos, ¿no? Por no decir todos. Exacto, es muy paradigmático el escuchar el discurso de los dirigentes de diferentes partidos políticos que en un punto terminan, más allá del partido al cual pertenezcan, retomando estas características de este discurso fundacional, podríamos decir. Yo no sé si esto, pero viste que como correntinos también nos sentimos cómodos, más allá de que somos acreedores permanentes y de que alguien nos niega, alguien nos posterga, etcétera, etcétera. Esto de la República aparte, ¿no? Estamos como aliados también ahí en esa... sin embargo, todo lo que te muestra el desarrollo es justamente cuando no te aislás, digamos, ¿no? Pues si no, es como que nos quedamos acá. Ahí también hay una construcción. Sí, yo creo que sí, también hay una construcción. Y es interesante porque, y ahí otra vez se apela a la cuestión del federalismo, a la defensa de la identidad local, en contraposición a esa identidad nacional que va, que no es acorde a las expectativas que tiene la élite local. Y no sé si pudiera dar un ejemplo de algo que sí, yo lo estudié, que es en la etapa peronista, del primer peronismo, donde yo ahí sí encontré una apropiación por parte de determinados sectores políticos de algunas figuras y el uso de esas figuras para la disputa política. Cosa que, por ejemplo, en otras etapas no los hemos encontrado, y sino que más bien hay como cierto consenso. ¿Y quiénes son, por ejemplo, esas figuras? No, las figuras son las mismas, o sea, no hay diferencia en la selección de los héroes, o sea, los héroes son los mismos, son San Martín y Berón de Astrada. Ahora, claramente va a haber una apropiación por parte del peronismo de la figura de San Martín, con esa operación que se hizo, ¿verdad?, también de esa ligazón entre San Martín, Rosas Perón, y del otro lado de los antiperonistas una identificación con la figura de Berón de Astrada, que incluso durante esos años se constituye un centro Berón de Astrada
que se plantea como un espacio para discutir la historia de Corrientes, pero en realidad era simplemente para reunir a todos los sectores antiperonistas en una etapa previa, unos años antes de la Revolución Libertadora. Me quedan una cantidad de preguntas, pero no tengo tiempo. De todas maneras, porque vuela, viste, el tiempo es muy interesante todo esto, pero te quiero hacer una pregunta, en lo posible, si se puede hacer brevemente. ¿Es verdad lo que dice el gobierno nacional de que los 70 años de peronismo nos hicieron muy mal y que la Argentina era una potencia cuando, en el siglo XIX, digamos, ¿no? Volvemos hacia esto. ¿Se puede defender esa idea así simplificada o no? No, yo creo que la historia no avala, digamos, esas afirmaciones, sencillamente porque primero no hay 70 años de peronismo, por un lado, en uno de los discursos. Si uno observa la política argentina de estos 70 años a los cuales se identifica con el peronismo, en realidad hubo gobiernos de diferentes sectores políticos, hubo décadas en las que el peronismo estuvo proscripto, que no podía participar en las elecciones, por lo tanto entonces hablar de los 70 años del peronismo e identificar esos 70 años con la decadencia, ¿verdad? Porque en realidad es la operación eso, sí, lo que claro. se está buscando, no condice con la realidad histórica. Lo mismo que esa identificación en el gobierno actual, que hace el gobierno actual de la etapa de los años de 1880 a 1916 como el momento en el que la Argentina fue una potencia mundial. Si bien es cierto que la economía argentina durante esos años tuvo un crecimiento acelerado, producto de muchos motivos que tienen que ver con la llegada masiva de inmigrantes, que tiene que ver con la incorporación de las tierras que se le quitaron a los indígenas, con las campañas militares, con la inversión de capitales extranjeros, pero claramente hay una deformación en ese caso de lo que se quiere plantear, porque desde el punto de vista social, la Argentina era un país absolutamente desigual, donde había un pequeño sector, una pequeña élite que va a ser la que realmente va a disfrutar claro. de todas esas eso se sintetiza con la gente adentro o con la gente afuera, digamos, ¿no? Ahora, finalmente, Marimar, la historia puede contribuir al diálogo y en todo caso a la reconciliación. Existen procesos que, partiendo de la historia, yo supongo que haciendo docencia con estos casos nos pueden llevar a que no nos peleemos tanto, no nos agrietemos tanto. Y no sé, la verdad que ojalá que sí, uno espera que podamos ir más hacia el diálogo y menos la confrontación, pero la verdad es que la realidad en las últimas décadas nos está mostrando otra cosa, y la grieta que no solamente se concentra o se basa en disputas acerca del pasado, o sea, los usos del pasado y los debates por el pasado son uno más de los elementos que se toman para poder plantear esas divisiones. Esas diferencias. La verdad es que ojalá que la historia pueda contribuir en eso, pero no es lo que estamos viendo y no sé cómo eso puede cambiar, digamos, solamente la historia. Me deja más tranquilo. Muchas gracias, Marimar, por estos minutos. No, muchas gracias a vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardobionmedioledesma.com del diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.